Los likes no pagan las cuentas. Si no vendes, no tienes un negocio. Se tenía que decir y se dijo. Bienvenidos una vez más a su programa de Más Allá de los Likes, donde le vamos a hablar el día de hoy sobre que tener un negocio no es simplemente pelear por vender, es que sea un proceso sencillo y no nos vamos a enfocar únicamente en recolectar seguidores, recolectar likes en las redes sociales, sino en convertir de manera efectiva. No nos podemos enfocar en tener solamente personas que nos compren un producto y nos generen muchísimos dolores de cabeza. Esto y un poco más es lo que les voy a estar hablando el día de hoy. Pero para empezar, quiero recordarles que vamos a estar en el canal de YouTube de Movida Hispana y que pueden también seguir por todas las plataformas de Facebook, de Instagram. Pueden ver también en la página web de Movida Hispana y pueden, por favor, ir a mi cuenta personal @AndreaChimba. En primer lugar, quiero contarles una historia que me pasó cuando yo arranqué hace muchos años en este mundo de vender, porque no es solamente marketing digital, es vender, porque yo también tengo un negocio. Una de las cosas que siempre visualizaba que me hacían cuesta arriba era el poder conectar con mi cliente, el poder vender mi producto y que no esta persona o este prospecto no se transformara en un dolor de cabeza para mí, sino que más bien pudiese ser un proceso efectivo entre la compra y la retroalimentación de lo que obtenían de mí. Esto me pasó, mira, yo recuerdo que mi primer negocio, el primer negocio que yo monté fue en Venezuela, era una empresa de cursos en aquella época de Microsoft. Nosotros dábamos cursos de cómo trabajar en herramientas como PowerPoint, Excel, Word, todo esto porque en aquel momento la onda era conseguir trabajo de oficina y que pudieses optimizar o que pudieses utilizar estas herramientas al 100%. Y como ya yo había realizado, tenía muchos años trabajando con todas estas herramientas, yo había realizado cursos con Microsoft Venezuela, se me ocurrió abrir una academia y dije, ok, voy a montar mi primer negocio. En aquel momento, 0 cursos online. No tenía, eso no existía. La academia, alquilé un pequeño local, recuerdo, hay una zona en Venezuela que se llama, en Caracas, perdón, que se llama El Asolano, la Avenida Solano. Yo alquilé un pequeño local allí, era un espacio súper chiquito que me cabían unas 15 personas, los transformé en un salón de clase y con una computadora empecé a trabajar. En ese momento yo le decía a las personas que se llevaran su laptop para poder ver el curso porque era netamente em, práctico. Y yo decía, ok, ya tengo la estructura, me metí en un negocio físico porque pagaba una renta y en Venezuela era bastante complejo hacer eso en aquel momento. Em, Ahora, ¿cómo hago para conseguir a la gente? Porque en aquel tiempo, les estoy hablando que eso fue hace más de, no voy a dar una fecha exacta para que no conozcan mi edad, Ay, pero ay, ay. eso fue hace como 15 años más o menos. Em, Llegar a los clientes, hacer Entonces marketing, tienes 32. algo así. Llegar en aquel momento a los clientes, hacer marketing como lo hacen hoy en día, que es un poco más accesible a la mano de cualquier persona, era complejo. Teníamos que trabajar netamente con el de boca o con el marketing tradicional, que, ojo, no es que hoy en día no funciona, sigue teniendo efecto, pero es un efecto un poco más lento, que era crear tus tarjetas de presentación, crear tus flyers y todo este proceso, porque promocionarte en la radio era costoso y en televisión ni hablar, era una cosa inalcanzable. Bueno, y empecé yo estudiaba en aquel momento en la universidad, estaba en mis últimos semestres de la universidad y dije, bueno, yo estudiaba ingeniería en sistemas, yo tengo aquí gran cantidad de personas que pudiesen estar interesadas en aprender esto y me fui para el área de comunicación, no para el área de sistema, porque se supone que ya las personas que estudian sistema sabían de esto. Y por ahí me fui y empecé a repartir volantes y empecé a conectar con conocidos, recomendaciones y así desarrollé. Pero me di cuenta en todo este proceso
que sí, la gente te contactaba, sí, la gente llegaba a mí, me llamaban, porque en aquel momento más que todo era la llamada, para inscribirse en el curso y todo este proceso. 0414. Exacto, o 04, no, yo usaba 0412, yo era Team Digital. Y había algo en el proceso que yo estaba desarrollando que sentía que le faltaba como impulso. Y aunque no existían las redes sociales, sí estaba el crear una página web, que la gente pudiese entrar a tu página, ver qué cursos ofrecía. Todo esto lo hicimos. Y la gente, en ese momento creamos un foro a través de la página web, porque en aquel momento la parte de los foros eran súper virales. O sea, era algo como que las personas entraban muchísimo. Mecanismos de difusión de información. Imagínate, estaban que si los chats de Messenger. O sea, eso era otra. En los chats de Messenger uno conectaba con la Windows gente. Live Messenger, que la gente no crea que es el Messenger de hoy en día, Exacto. por si acaso. No, el del zumbido. Ese. Entonces estaba eso y yo lo que hice fue buscar la manera que yo podía crear como digamos, una base de datos, ¿ok? En términos de que cualquiera lo pueda comprender, creaba una tabla con cualquier cantidad de personas que me iba contactando y así poder irlos llamando, ¿ok? O cuando tenía los emails, mandándoles email uno a uno. ¿Por qué les quiero traer esta información hoy en día? Porque nosotros, yo me he dado cuenta que cómo se está moviendo el marketing hoy en día y cómo se están presionando las ventas, porque todos los negocios necesitan vender para poder estar vivos. Eso es una regla universal. Pero no puedes presionar de una manera, digamos, descarada la venta porque los resultados no van a ser lo que tú esperas. Más bien vas a saturar a ese cliente. Y esto es lo que nosotros hacemos constantemente a través de las redes sociales cuando lo que hacemos es vender, vender, vender y vender, sin entender realmente quién está del otro lado. Fíjense, ¿cómo me di cuenta yo en aquel momento, hace 15 años, que a alguien le pudiese interesar? Y es aquí que les pongo un ejemplo para que entiendan el contexto de por qué es importante entender quién necesita tu producto. ¿Por qué yo hice una academia de cursos de Microsoft particularmente? Porque en ese momento nosotros no dábamos más nada sino PowerPoint, Excel y Word. O sea, documentos, todo, para más que todo, el que más nos pedían era Excel, que en aquel momento era increíble quien pudiese manejar esa herramienta al 100%, la utilizaban mucho. Y yo te apuesto que hoy en día tú no conoces ni el 10% de todo lo que puedes hacer actualmente con esa herramienta. Y hay campeonatos mundiales de Excel. Sí, no, increíble. Cuando la gente, nosotros les explicábamos las fórmulas y todo lo que podían hacer, dígame en el área contable, era espectacular ver las señoras mayores, porque lo agarraban mucho un público entre los 40 a los 58 años, más o menos ese era el público con el que trabajábamos en Excel, y muy jóvenes también, pero los jóvenes lo aplicaban para el tema universitario, o sea, para el tema como de estudio. A lo que voy con esto es que en la universidad, cuando yo estudiaba, me di cuenta que mi mamá estudiaba Derecho en aquel momento, que en las carreras de humanidades, que en las carreras como Derecho, Comunicación Social, Odontología, aunque ellos estudiaran para ejercer en el ramo, necesitaban conocer estas herramientas, porque el de Derecho iba a ser un documento en Word, el de Comunicación Social igual. Iba a hacer presentaciones, todos iban a hacer presentaciones en PowerPoint para la universidad, para el trabajo y así sucesivamente. Entonces yo dije, ok, esto es algo universal. Y ahí fui diciéndole a la gente puntualmente, fui a Comunicación Social y les dije, miren, ustedes que van a necesitar hacer trabajos, que hacen bastantes trabajos, que van a necesitar hacer muchísimas presentaciones, aquí hay un curso práctico 100% garantizado y en aquel momento tuvimos el approach de Microsoft porque como tanto mi socio como yo habíamos hecho el curso con ellos nos dieron como un certificado que nosotros podíamos como validar a las personas, pues, o sea, como que ellas son personas certificadas por Microsoft. Entonces eso te daba un plus. Esta es la manera en la que tú puedes determinar realmente a quién le estás hablando. Yo encontré una deficiencia en el mercado. Yo tenía la habilidad y ojo, yo no fue, y en esto quiero hacer mucho énfasis porque la venta va a depender
de la capacidad que tú tengas de conocer realmente lo que estás vendiendo y de convencer a la persona de que lo necesita para solucionar ese problema que tenga. Y esto me refiero por la cantidad de personas que hoy en día están haciendo cualquier cantidad de cursos, ¿ok? De marketing digital, de redes sociales, de lo que tú quieras. Amo que quieran aprender, pero ponlo en práctica primero. Porque ahí estoy viendo con preocupación que muchas personas compran un curso, lo hacen, a veces ni siquiera lo hacen completo o no se detienen a investigar el porqué de muchas de las cosas que aprenden ahí y ya están haciendo su propio curso para revenderlo. Entonces, aquí lo preocupante de esto, sin ofender a quien lo esté haciendo, simplemente es un punto de conciencia, es que prácticamente estás estafando, porque no estás dando un valor práctico de algo que tú realmente hayas puesto a funcionar. Entonces, yo en ese momento sí hice mi curso con Microsoft, pero tenía, o sea, el curso lo hice empezando la universidad, ya me estaba graduando. Tenía casi 4 años y pico, casi 5, porque yo estudié en la universidad más del periodo que correspondía. En ingeniería, ya saben que eso es algo normal. Poniéndolos en práctica, usándolos. Trabajaba en un lugar donde lo utilizaba muchísimo y dije, ok, no solo me quedé con lo del curso, tenía un currículum de puesta en marcha de ese conocimiento. Entonces, bueno, para no extenderme mucho con este tema, porque quiero enfocarme es en eso que necesitas conocer o en eso que realmente tú tienes el conocimiento al 100%, es lo que tú vas a transmitir a través de las diferentes plataformas para llegarle a ese cliente. Si tú como dueño de negocio vas a incorporar un servicio nuevo a tu negocio, obviamente tienes que comenzar a venderlo, pero trata de utilizar ese servicio donde eres demasiado bueno, en lo que nosotros llamamos el punto ancla, para que luego entonces involucres este que está nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú lo empiezas a promocionar en las redes sin entender realmente qué es lo que está funcionando o quién se va a interesar en él, vas a cometer el error de quemar ese lead. Porque la gente cuando llegue a ti con preguntas que capaz no les puedas responder porque estás aprendiendo sobre ese servicio que estás incorporando en tu negocio, la persona va a notar, va a generar desconfianza en esa persona y ni siquiera te va a comprar cualquiera de los otros porque va a pensar que es el mismo escenario para los demás. Entonces, crecer es parte del proceso. Eso es así, tiene que ser así. Pero es importante que para que nosotros podamos aumentar las ventas, realmente identifiquemos en aquello en lo que somos realmente buenos y el canal o el mecanismo por el cual lo vamos a transmitir. Yo empecé diciéndoles que los likes no pagan las cuentas. Y es porque nos enfocamos demasiado en subir contenido, que lo que queremos es que cuántos views tuvo, cuántos likes tuvo y cuánta plata te dejó eso en el bolsillo. Eso es lo que realmente tú tienes que ver. A mí las personas me dicen, porque hace poco arranqué un negocio con mi esposo acá en Estados Unidos, y las personas cuando yo les digo, hey, lo arrancamos hace 2 meses, yo les digo, ya tenemos 582 seguidores en la cuenta. Yo feliz, porque son seguidores que han llegado realmente porque han conectado con el contenido y que aparte de eso, no los 500, pero ha tenido una conversión. Hay gente que nos ha escrito, yo quiero ir a revisar mi carro, yo quiero... Entonces, eso me da felicidad. Y tú podrás decir, pero tienes 500 seguidores. O sea, no tienes 10,000. Yo estoy feliz con esos 500, porque son 500 que yo sé que realmente ven el contenido con la intención de en algún momento comprar, porque están en la zona, porque cuando veo las métricas de mi cuenta de Instagram, mi mayor población está en Forward. Son entre la edad más o menos promedio de la población que yo analicé a la que quería llegar. Eso tiene todo un trabajo. Entonces, no perdamos el tiempo enfocándonos en crear contenido que se haga viral, porque la viralidad no te va a traer sino seguidores, lo que yo llamo seguidores que son espectadores, más no van a ser clientes nunca. Y eso sé que lo he hablado en otros programas y sé que puedo ser muy reiterativa en el tema, pero es que siento que les cuesta. Muchos clientes me han llegado a lo largo, digamos, del año pasado y lo que va de este año, con las mismas inquietudes. Subo contenido y no conecta. Ya no sé a dónde echar la plata, porque he levantado campañas y sí, me llega cualquier cantidad de gente, pero no vendo. O sea, el problema no son las herramientas de marketing que tú estás utilizando, porque ellas
las usa otra persona que tiene el concepto claro y les va a servir. No es que Meta no funciona, no es que Google no funciona, es que tu mensaje no va a la persona que realmente está o se va a interesar en comprarte. Y eso es un mito. Eso de los likes se ha transformado en todo un mito. Yo sé que tú me vas a decir, ay, pero es que fulanito, él tiene una empresa de, no sé, de remodelaciones y tiene una cuenta de Instagram de 30,000 seguidores y vende como un monstruo. ¿Estás seguro? Porque capaz eso es lo que ellos quieren transmitir con la cuenta de Instagram a personas como tú. Puede ser que esas empresas lo utilicen como gancho para que como las personas se asombran, dicen, tiene 20,000 seguidores, esta empresa debe ser buena. Y si los compró. Hay un caso con una cuenta de TikTok que se llama Amalfi Jets, que es una empresa que se encarga de rentarles aviones privados a personas millonarias. Y ahora sale un caso a la luz pública donde aparentemente esa empresa no existe, que aparentemente es solamente una persona actuando con clientes ficticios, porque la premisa de la cuenta es recibir una llamada, hey, this is calling Amalfi Jets, y le hace el booking al cliente en cuestión que quiere viajar de Nueva York a Las Vegas, de Los Ángeles a Dubái, y aparentemente nada de eso existe. Y todo el mundo se comió el cuento de que es una empresa súper exitosa que genera millones de dólares al año. Sí, imagínate, o sea, y cuentos como ese hay mucho. Entonces nosotros tenemos que quitarnos un poquito esa venda de los ojos de, sí, debemos revisar las redes para ver qué trabajos ha realizado, realmente en qué se enfoca ese negocio, pero hay que ser un poquito más intuitivos, o sea, como un poquito más en el ámbito de investigar a fondo antes de caer en eso de, porque la gente entra a la cuenta y ve el número, ya, tiene 20,000 seguidores, sí, vale, este es bueno, es de confiar. ¿Dónde? Si usted ni siquiera ha hablado con ellos. O en invertir publicidad con una persona que tiene alta cantidad de seguidores. Totalmente, porque hoy en día, y si eso, mira, eso se los puedo garantizar, hoy en día, y es cuchillo para mi garganta porque yo trabajo con esto, pero mi premisa es ser bastante transparente con la gente. Hoy en día cualquiera puede tener muchos seguidores en las redes sociales y más con la inteligencia artificial, porque ahora existen bots que poco a poco te van llenando la cuenta de seguidores y no son seguidores ficticios, son seguidores reales, ¿ok? Pero cualquier cosa. No son sectorizados, no son clasificados, no son seguidores que van con tu tema, son seguidores. Entonces, no podemos, ni enfrascarnos en que, juro, para tener un negocio exitoso hay que tener una... Señores, ustedes no tienen idea de la cantidad de negocios exitosos que yo conozco y ni siquiera están en redes sociales. Ni siquiera. Ojo, tienes que estar, sí, como un catálogo, como un portafolio. Pero no es algo que tienes que para obtener las ventas que tú necesitas o tener la cantidad de dinero que tú necesitas para vivir, tienes que tener una cuenta de Instagram o una cuenta de TikTok con muchísimos seguidores. ¿No? Invierte. Mira, ¿cuánto inviertes tú? Y te lo digo porque, dígame, en el rubro de la belleza, los spas. Dios mío, me he cansado y en este rubro sí he visto cualquier cantidad de malversación de fondos, por no decir que han botado el dinero a la basura. Muchísimas personas invierten demasiado creando contenido para redes con el tema de los spas. ¿Y eso te trae clientes? No. Agarra ese dinero, crea el contenido tú, agarra un pequeño curso, evalúa, mira cómo pongo la cámara, porque sí hay ciertos patrones y cierta información que tenemos que tener. Crea los videos tú, de la manera más bonita, más orgánica, atendiendo al cliente. Y agarra ese dinero, esos 600, 700, hasta 1,000, más de $1,000 que pagan por crear contenido un mes. Y mételos en Facebook, en publicidad pagada. Ahí sí vas a tener un retorno de la inversión o vas a poder llegar a eso, porque eso es otra cosa. El meterlos en Facebook no te garantiza la venta, pero te garantiza el tráfico. Entonces, eso parte mucho de la falta de estrategia, del poco dinero porque estás empezando un negocio. ¿Dónde lo vas a colocar? Eso debe ir en el plan estratégico que tú tengas al momento de decir, ok,
ya tengo el negocio, ya, así como cuando te sentaste a hacer tu papelito de voy a alquilar un local y me cuesta tanto, comprar los supplies para mi espacio me cuesta tanto, inversión en publicidad para mi negocio, inversión. Ojo con esto, porque mucha gente dice, no, porque eso es un gasto, eso es una inversión. Es la única manera hoy en día en la que te llegan los clientes. Y sé que tú estás pensando, pero es que el 90% de mis clientes me llega por recomendación. Dios mío, si te quedas solo con la recomendación, tu crecimiento va a ser totalmente lento. O no es que no lo vas a tener, es que va a ser bastante lento. ¿Y dónde queda la gente que dice, bueno, tengo para invertir en publicidad y tengo para pagarle a alguien que me cree el contenido? ¿Dónde queda esa gente? No, si tienes la capacidad financiera para pagar, y tú dices, pero como estás arrancando un negocio, realmente tú pones en una balanza todo. Pero si ya tu negocio te da para tú invertir en crear contenido, obviamente hazlo. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Simplemente que entiendas el momento en el que estás. Porque en estos días me llegó una clienta de belleza, del mundo de la belleza. La muchacha ha invertido cualquier cantidad de dinero en creación de contenido. Ella hizo cualquier cantidad de cursos para hacer ella misma las campañas, cosa que no ha tenido tiempo de implementar porque ella lleva el negocio, lleva la contabilidad, gestión, o sea, ella es la todera de su negocio y sé que muchos están en esa posición. Y me dice, pero la cantidad de dinero que yo he pagado en esto es impresionante. La cantidad de dinero que yo he invertido en crear contenido, ella todavía no ha invertido mucho en Meta porque no ha podido sentarse a hacerlo. Y estoy generando $3,000 al mes. No me dan ni para cubrir los gastos. Y es ella sola. Cuando me senté con ella, yo le dije, mira, te voy a dar un consejo. Un negocio sí tiene momentos complicados donde tú dices, ok, tengo que sentarme a evaluar porque no me está dando dinero. Ese proceso siempre va a existir. Pero nosotros debemos saber dos cosas fundamentales. La primera, ¿cuándo es el momento de sentarte a analizar las acciones que tienes que tomar inmediatas para que tu negocio empiece a producir dinero? No nos quedemos con es que no produzco, no, ¿qué vas a hacer para producirlo? Y dos, también y esto tienes que hacerlo con cabeza fría, tienes que sentarte a pensar si realmente el negocio vale la pena, porque el retirarse a tiempo tampoco es malo. El rendirse en esta guerra de montar una empresa es súper inteligente en algunas ocasiones. Conozco casos de personas que arrancan y pasó con las tarjetas gráficas de, ¿cómo es que se llaman ellos? Las Ryzen. Las de Nvidia, Ryzen. Nvidia, ajá. Ellos tienen una historia espectacular. Ellos cuando arrancaron su negocio eran una empresa que hacía microchip, que en aquel momento eran microprocesadores para no sé qué, y empezaron por ahí y tú, bueno, era para teléfonos celulares y empezaron muy bien, no sé qué, y de repente llegó un momento que cuando cuando se eliminó la fiebre de la telefonía tipo los BlackBerry y esto, que ya no había tanta demanda de esa tecnología en particular, les tocó, ok, ¿qué hacemos? Cerramos, porque de un 80% de la cartera de clientes que teníamos le quedaba algo así como un 0.5, o sea, con la cantidad de gastos que debió tener aquella compañía en ese momento, se iban a la quiebra en 2 meses. Y ellos empezaron a notar que los chips que tenían, su mayor habilidad iba en el mundo gráfico. Y dijeron, hey, las computadoras están evolucionando a este nivel, y se montaron en esta ola. Y ahorita ellos se metieron en el mundo de la inteligencia artificial porque resulta que la inteligencia artificial hoy en día no corre si tú no tienes una muy buena tarjeta de video en tu equipo. Y todos los procesadores grandes, no te estoy hablando de no solamente tu computadora, te estoy hablando de los procesadores que manejan esos monstruos, donde se almacena y se procesa toda esa información. Trabajan con estas tarjetas. Entonces hoy en día son una de las empresas más cotizadas en la bolsa y tienen una experiencia de, ¿cómo se llama?, de crecimiento increíble. Increíble. Y que acaban de perder millones de dólares también con la nueva inteligencia artificial asiática que Sí. revolucionó el mundo completo. Sí, por la forma en la que se almacenan y se procesa, que obviamente ya no requiere tanta demanda de memoria gráfica, pero eso es toda una guerra que se está gestando ahorita. Pero lo cierto es entender eso, en donde a veces tu empresa necesita ese punto de quiebre y tú decir, oye, si yo ya llevo 3, 4, no vamos a poner tan poco tiempo, ya llevo 3 años luchando aquí y todavía me cuesta respirar en mi negocio, hermano, no es ahí. No te estoy diciendo que lo cierres,
Solo evalúa qué variación de tu negocio puedes hacer que te permita. Cuando la época pandemia, ¿cuántas empresas no entendieron que no necesitaban un espacio físico para ejecutar su trabajo y empezaron a tener cualquier cantidad de empleados o en línea? ¿Cuánta gente no empezó con delivery que su negocio no tenía delivery porque era solamente visita? Correcto. O sea, tomemos eso como ejemplo. ¿Qué podemos nosotros? Y es aquí donde traigo el último punto del día de hoy, y es involucrar la tecnología en tu empresa. ¿Y por qué voy a esto? Pues todo esto te lleva a la venta, porque somos más efectivos internamente, somos más efectivos hacia la experiencia usuario y generamos las ventas de una manera más efectiva, lo que hace que nuestro negocio crezca. Y esa pregunta te la vas a hacer y dice, estoy viendo tantas herramientas de tecnología, tantas herramientas de inteligencia artificial, estoy viendo tanta evolución. ¿Cómo hago para que mi empresa entre en esta ola? Es muy difícil lo que yo te pueda decir hoy en día para que funcione al 100% en tu negocio, porque es algo muy individual. O sea, hay que analizarlo propiamente con el tipo de negocio que tú tengas. Pero créeme, toda la tecnología de inteligencia artificial en todo ese universo, hay algo que te va a hacer a ti mucho más efectivo, mucho más productivo y que te va a ayudar a aumentar tus ventas. Y es las tareas fijas, las tareas constantes. Es decir, digamos, si lo vemos como un diagrama de flujo, y me encanta siempre trabajar con esos patrones. Para tú obtener ventas, necesitas exposición. Para hacer exposición, necesitas estrategias de marketing, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, todo este mundo. ¿Ok? Estos son procesos constantes, son procesos fijos, son tareas como la persona que te asiste, que manda un correo diario de bienvenida. Esos son tareas fijas. Todo esto, tú lo puedes automatizar. Todas estas cosas, tú las puedes llevar y es ahí donde tú puedes meter hoy en día. Y eso sí funciona para cualquier negocio. Ese es como quien dice, la rama en donde yo hoy en día te digo que enfoques en colocar inteligencia artificial en tu empresa. En el atención al cliente, en el obtención, captación de leads, organización, administración y seguimiento de los leads. Esto se lo voy a dar en otro programa porque sé que es un tema bastante extenso, pero en otro programa vamos a estar hablando de estos temas. Allí es donde tú vas a meter la inteligencia artificial. Y tú vas a ver cómo todo esto que hemos hablado hoy, cómo todo esto que hemos hablado ahorita, te llevan al punto inicial de este programa, que es que si no vendes, no tienes un negocio. Pero para vender tienes que tener claro toda esta información. Desde empresarios grandes lo tienen, que ya han analizado esa situación, por eso son empresarios grandes, hasta las empresas más pequeñas. Tú, que hoy en día tienes una idea de montar un negocio, si estás en ese proceso de gestación, toma esta información como base y anteponte, sería así, anteponte a esas situaciones que se te van a presentar, porque se te van a presentar. Guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es por descuidado. Nos vemos en el próximo programa con Más Allá de los Likes.